Los ojos no mienten jamás. Fernando Salvatierra lo supo en el instante exacto en que la puerta se abrió y una niña de 9 años lo miró con sus propios ojos. El aire se volvió cristal quebrado. Sus manos temblaron como hojas secas mientras contemplaba el reflejo imposible de su alma en el rostro de una desconocida que, de alguna manera inexplicable, llevaba su sangre. El millonario golpeó en la puerta de la profesora, y la niña que abrió tenía sus ojos. No era solo el título de una historia, era la revelación que acababa de destrozar su mundo. Cada certeza se desmoronó, cada verdad se volvió mentira. Y en esos ojos infantiles, Fernando encontró la respuesta a una pregunta que nunca se había atrevido a formular. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete para no perderte el desenlace que cambiará todo. Fernando Salvatierra caminaba por las calles empedradas de San Telmo con la pesadez de quien carga secretos que pesan más que el oro. Sus zapatos italianos resonaban contra el asfalto húmedo, creando un ritmo hipnótico que parecía marcar el compás de una confesión pendiente. El aire de Buenos Aires se sentía espeso esa tarde de abril, cargado de humedad y de memorias que se negaban a permanecer enterradas. Había pasado 48 años construyendo un imperio, levantando muros de cristal y acero que lo separaran del mundo. Pero ahora, cada paso lo acercaba más a una verdad que había evitado durante una década. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras sostenía un papel arrugado con una dirección que había memorizado y olvidado cientos de veces. La brisa porteña llevaba el aroma de las parrillas y el sonido lejano del bandoneón, pero Fernando solo escuchaba el latido desbocado de su corazón que parecía gritar el nombre que había tratado de borrar de su memoria. El barrio de La Boca se extendía ante él como un laberinto de colores desvanecidos y sueños aplazados. Las casas de chapa pintada contrastaban brutalmente con el mundo de torres de vidrio y oficinas climatizadas, donde Fernando había construido su fortuna. Cada esquina le recordaba que existía una Buenos Aires diferente, una ciudad donde el dinero no compraba silencios ni borraba culpas. Los niños jugaban fútbol en la calle con una pelota desinflada, sus risas creando una sinfonía de inocencia que atravesaba el pecho de Fernando como dagas de nostalgia. Se detuvo frente a un mural que representaba a una mujer abrazando a un niño, y por un momento el rostro de la madre pintada se transformó en el de Laura Pérez, la profesora que había amado en secreto y abandonado sin explicaciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, porque los hombres como él habían aprendido que llorar era un lujo que no podían permitirse. El viento movía las hojas secas a sus pies, creando pequeños remolinos que parecían danzar al ritmo de los recuerdos que se agolpaban en su mente como fantasmas hambrientos de justicia. La dirección que buscaba estaba a solo 3 cuadras de distancia, pero Fernando sentía que cada paso lo alejaba más de la persona que había sido y lo acercaba a alguien que no reconocía. Sus dedos acariciaron el papel donde había escrito la dirección con letra temblorosa, como si las palabras pudieran desvanecerse si las tocaba demasiado fuerte. Recordó la noche en que había conocido a Laura en una conferencia sobre educación pública, cuando él aún creía que el dinero podía comprar cualquier tipo de felicidad. Ella había hablado con una pasión que encendía sus ojos como estrellas, defendiendo el derecho de cada niño a soñar sin importar su origen. Fernando había quedado hipnotizado por esa luz interior que irradiaba, tan diferente del brillo frío de los diamantes que adornaban a las mujeres de su círculo social. Durante 6 meses habían vivido un amor clandestino que él mantuvo en secreto por miedo a que su familia y sus socios descubrieran que se había enamorado de una maestra de escuela pública. Cada encuentro había sido un robo al tiempo, cada beso una promesa que él sabía que no podría cumplir,
cada caricia una despedida disfrazada de eternidad. El sonido de una sirena a lo lejos lo devolvió al presente, recordándole que el tiempo seguía avanzando inexorablemente hacia el momento del encuentro que había postergado durante 10 años. Fernando se ajustó la corbata de seda italiana, un gesto nervioso que había desarrollado en las reuniones más importantes de su vida empresarial. Pero ninguna negociación, ninguna fusión millonaria, ninguna decisión que hubiera tomado en las salas de juntas más exclusivas del país se comparaba con la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Sus pasos se volvieron más lentos, como si el aire se hubiera vuelto melaza, dificultando cada movimiento. La calle Necochea se extendía ante él como un río de asfalto que lo llevaba hacia su destino inevitable. Las ventanas de las casas parecían ojos que lo observaban, juzgando cada decisión que había tomado, cada mentira que había construido, cada noche que había pasado preguntándose qué habría sido de Laura después de su partida abrupta. El aroma del café recién molido se escapaba de una ventana abierta, mezclándose con el perfume de los jazmines que trepaban por las rejas oxidadas, creando una sinfonía olfativa que lo transportaba a las tardes que había pasado en el pequeño departamento de Laura, cuando el mundo se reducía al espacio entre sus brazos. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio el número 847 pintado en azul descolorido sobre una puerta de madera que había conocido mejores tiempos. La casa de Laura se alzaba ante él como un altar donde estaba a punto de confesar pecados que había guardado en el cofre más profundo de su alma. Las plantas que adornaban la pequeña entrada habían crecido salvajes, creando un jardín improvisado que hablaba de una mujer que encontraba belleza en las cosas simples. Fernando recordó cómo Laura solía hablarle de sus alumnos, de sus sueños de cambiar el mundo una sonrisa a la vez, de su fe inquebrantable en que la educación podía romper cualquier cadena de pobreza. Él había escuchado esas palabras con la arrogancia de quien cree que el dinero es la única herramienta capaz de transformar realidades, sin entender que Laura poseía una riqueza que ninguna cuenta bancaria podría contener. Sus manos se cerraron en puños mientras luchaba contra el impulso de dar media vuelta y regresar a la seguridad de su mundo de cristal, donde las emociones se mantenían bajo control y los corazones rotos se reparaban con cheques firmados. Pero algo más fuerte que el miedo lo empujaba hacia adelante, una fuerza invisible que había crecido durante 10 años de silencio hasta convertirse en una necesidad tan vital como respirar. El momento había llegado. Fernando extendió su mano hacia el timbre, pero se detuvo a centímetros de tocarlo, como si ese pequeño botón fuera el detonador de una bomba que estallaría su vida en 1000 pedazos. El aire se había vuelto denso, cargado de electricidad y de promesas incumplidas. Sus ojos se cerraron por un instante, tratando de reunir el valor que había usado para construir imperios y conquistar mercados, pero que ahora parecía haberse evaporado como el rocío matutino. Cuando finalmente presionó el timbre, el sonido resonó en el interior de la casa como un eco que despertaba fantasmas dormidos. Los segundos se estiraron como horas mientras esperaba, cada latido de su corazón marcando el compás de una sinfonía que estaba a punto de cambiar para siempre. Sus ojos se fijaron en la puerta de madera, imaginando el rostro de Laura del otro lado, preguntándose si el tiempo había sido gentil con ella, si sus ojos seguían brillando con la misma luz que había iluminado los días más felices de su vida. El sonido de pasos acercándose desde el interior de la casa hizo que su respiración se detuviera, preparándose para el momento en que el pasado y el presente colisionarían en una explosión de verdades que ya no podrían contenerse. El sonido de la cerradura girando fue como el primer compás de una melodía que Fernando había estado esperando escuchar durante una década.
Sus músculos se tensaron, preparándose para ver el rostro de Laura, para enfrentar las preguntas que bailaban en sus ojos como fantasmas hambrientos de explicaciones. El aire parecía haberse detenido, suspendido en ese momento eterno entre el antes y el después, entre la ignorancia y la revelación. Sus manos sudorosas se cerraron en puños a los costados de su cuerpo, mientras su mente repasaba las palabras que había ensayado 1000 veces frente al espejo de su mansión en Palermo. Pero cuando la puerta finalmente se abrió, todas esas palabras se desvanecieron como humo en el viento, porque quien apareció en el umbral no era Laura, sino una niña de 9 años que lo miró con unos ojos que eran exactamente iguales a los suyos. El mundo se detuvo. El tiempo se fracturó. Y Fernando sintió que su alma se partía en dos mientras contemplaba el reflejo imposible de su propia mirada en el rostro de una desconocida que de alguna manera inexplicable llevaba su sangre corriendo por las venas. La niña lo observaba con una curiosidad inocente que contrastaba brutalmente con el terremoto emocional que acababa de desatar en el pecho de Fernando. Sus ojos eran de un verde esmeralda idéntico al suyo, con las mismas pequeñas motas doradas que brillaban cuando la luz los tocaba de cierta manera. Tenía el cabello castaño claro, ligeramente ondulado, que caía sobre sus hombros como una cascada de seda. Su rostro conservaba la redondez propia de la infancia, pero ya se podían adivinar los rasgos que la convertirían en una mujer hermosa, rasgos que Fernando reconocía porque los había visto en el espejo cada mañana durante 48 años. La forma de su nariz, ligeramente respingada, la curva de sus labios, la manera en que sus cejas se arqueaban cuando estaba pensativa. Todo en ella gritaba una verdad que él había intuido, pero nunca se había atrevido a confirmar. Sus pequeñas manos se aferraban al marco de la puerta, y Fernando notó que tenía la misma marca de nacimiento en forma de luna creciente en el dorso de la mano derecha, que él llevaba como una señal de identidad desde que tenía memoria. El aire se volvió irrespirable mientras procesaba la magnitud de lo que estaba viendo, la confirmación visual de una paternidad que había sospechado pero nunca había tenido el valor de investigar. ¿Busca a alguien?, preguntó la niña con una voz melodiosa que tenía el mismo timbre grave que la de Fernando cuando era pequeño. Sus palabras flotaron en el aire como plumas que caían lentamente, cada sílaba cargada de una inocencia que hacía que el corazón del hombre se contrajera de dolor y de amor a partes iguales. Fernando abrió la boca para responder, pero las palabras se habían convertido en piedras que se atascaban en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, porque llorar frente a esa niña que era su hija sin saberlo habría sido como confesar un crimen que había cometido contra su propia sangre. La pequeña inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto que Fernando reconoció inmediatamente porque era exactamente la misma manera en que él expresaba curiosidad o confusión. Era como estar viendo una película de su propia infancia, como si el tiempo hubiera retrocedido y le estuviera mostrando cómo habría sido tener una hija que heredara no solo sus rasgos físicos, sino también sus gestos más íntimos. Sus manos temblaron mientras luchaba contra el impulso de tocar el rostro de la niña, de confirmar con sus dedos que no era una alucinación creada por años de culpa y arrepentimiento. «Busco a Laura Pérez», logró articular finalmente, su voz sonando extraña y quebrada, como si las palabras hubieran tenido que atravesar un desierto antes de salir de sus labios. La niña sonrió, y esa sonrisa fue como un puñal directo al corazón de Fernando, porque era exactamente la misma sonrisa que él había heredado de su madre, la misma que aparecía en las fotografías familiares que guardaba en su escritorio. «Mamá está preparando la cena», respondió la pequeña con naturalidad,
sin sospechar que acababa de confirmar la identidad de la mujer que había sido el gran amor de la vida de Fernando. «Soy Emilia», agregó, extendiendo su pequeña mano en un gesto de cortesía que había aprendido de su madre. Fernando miró esa mano diminuta, tan parecida a la suya cuando era niño, y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Emilia. Su hija se llamaba Emilia, un nombre que significaba la que se esfuerza, un nombre que Laura había elegido sin saber que estaba describiendo perfectamente el carácter que la niña había heredado de su padre. Cuando Fernando finalmente tomó esa pequeña mano entre las suyas, sintió una corriente eléctrica que lo atravesó de pies a cabeza, la confirmación física de un vínculo que había existido desde el momento de la concepción, pero que él había ignorado por cobardía. El contacto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que Fernando sintiera que su vida anterior se desmoronaba como un castillo de naipes. Cada decisión que había tomado, cada noche que había pasado sin pensar en Laura, cada día que había vivido sin saber que tenía una hija, todo se reveló como una mentira construida sobre cimientos de arena. Emilia lo miraba con esos ojos que eran un espejo de su alma, esperando pacientemente a que él dijera algo, sin saber que acababa de conocer al hombre que la había engendrado y abandonado antes de que ella naciera. «¿Quiere pasar?», preguntó la niña, con la hospitalidad natural de quien ha sido criada con amor y buenos modales. «Mamá siempre dice que no debemos dejar a las visitas esperando en la puerta». Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en la conciencia de Fernando, recordándole que Laura había criado sola a esa niña maravillosa, que había sido madre y padre a la vez, que había llenado con su amor el vacío que él había dejado con su ausencia. La culpa se extendió por su pecho como tinta negra, manchando cada recuerdo feliz que había construido durante los últimos 10 años. Sus empresas, sus viajes, sus conquistas financieras, todo se reveló como distracciones vacías que había usado para no enfrentar la verdad que ahora lo miraba con ojos de niña y sonrisa de ángel. «Sí», murmuró Fernando, su voz apenas un susurro cargado de emociones que no sabía cómo nombrar. «Me gustaría mucho pasar». Emilia se hizo a un lado para dejarlo entrar, y cuando Fernando cruzó el umbral de esa casa humilde, sintió que estaba entrando no solo a un hogar, sino a una vida que debería haber sido suya desde el principio. El aroma de la cena que Laura estaba preparando flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de los libros y los lápices de colores, creando una sinfonía olfativa que hablaba de una familia construida con amor y sacrificio. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Emilia, pequeñas obras de arte que mostraban casas con chimeneas humeantes, familias tomadas de la mano bajo soles amarillos y flores que crecían en jardines imaginarios. Fernando se detuvo frente a uno de esos dibujos, donde una niña de cabello castaño estaba parada junto a una mujer que claramente era Laura. Pero había un espacio vacío al lado de ellas, como si Emilia hubiera dejado lugar para alguien que nunca llegó. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía que esa niña había crecido dibujando familias incompletas, soñando con un padre que existía pero que había elegido permanecer ausente. El peso de esa revelación cayó sobre él como una montaña, aplastando cualquier justificación que hubiera construido para explicar su abandono. El interior de la casa era un santuario de memorias que Fernando había creído perdidas para siempre. Cada objeto, cada fotografía, cada detalle hablaba de una vida construida con amor y determinación. Una vida que él había abandonado sin saber que estaba renunciando a la felicidad más pura que jamás podría encontrar. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave que irradiaba calidez, y los muebles, aunque modestos, habían sido elegidos con el cuidado de quien convierte una casa en un hogar.
Emilia caminaba delante de él con la confianza de quien conoce cada rincón de su mundo, señalándole orgullosa los dibujos que había hecho en la escuela, las plantas que cuidaba en el pequeño balcón, los libros que había leído y releído hasta memorizarlos. Su voz infantil llenaba el espacio con una música que Fernando nunca había escuchado, pero que reconocía como la melodía que había estado esperando toda su vida. Cada palabra de la niña era una revelación, cada gesto una confirmación de que la sangre que corría por sus venas era la misma que había dado forma a esa pequeña persona extraordinaria que caminaba a su lado sin saber que estaba guiando a su padre por el laberinto de una vida que él había perdido por cobardía. «Mamá dice que soy muy buena dibujando», comentó Emilia mientras se detenía frente a una pared completamente cubierta de sus obras de arte. «Quiero ser artista cuando sea grande, o tal vez maestra como mamá». Sus ojos brillaban con la misma intensidad que Fernando recordaba en los suyos cuando era niño y soñaba con conquistar el mundo, pero mientras él había canalizado esa pasión hacia la construcción de un imperio financiero, Emilia la dirigía hacia la creación de belleza y la educación de otros, siguiendo el ejemplo de Laura. Fernando se acercó a los dibujos, estudiando cada trazo con la atención de un experto en arte, pero lo que realmente buscaba eran las señales de su propia personalidad reflejadas en la creatividad de su hija. Encontró su perfeccionismo en la manera meticulosa en que Emilia coloreaba sin salirse de las líneas, su atención al detalle en los pequeños elementos que agregaba a cada escena, su sensibilidad en la elección de colores que transmitían emociones específicas. Era como estar viendo su propia alma filtrada a través de la inocencia y la pureza de una niña que había heredado lo mejor de él sin conocer sus defectos. Sus dedos se acercaron a uno de los dibujos, pero se detuvo antes de tocarlo, como si temiera que su contacto pudiera contaminar la pureza de esa expresión artística. El sonido de pasos acercándose desde la cocina hizo que el corazón de Fernando se acelerara hasta convertirse en un tambor de guerra que resonaba en sus oídos. Sabía que en cualquier momento vería a Laura, que tendría que enfrentar los ojos de la mujer que había amado y abandonado, que había criado sola a su hija sin pedirle nunca una explicación o una disculpa. Sus manos se cerraron en puños mientras luchaba contra el pánico que amenazaba con paralizarlo. Emilia notó su tensión y lo miró con preocupación, sus ojos verdes reflejando la misma empatía que Fernando había visto en Laura la primera vez que se conocieron. «¿Se siente bien?», preguntó la niña con una madurez que no correspondía a su edad, una madurez que había desarrollado por ser hija de una madre soltera que había tenido que enseñarle a ser fuerte desde pequeña. Fernando asintió, incapaz de hablar, mientras trataba de prepararse para el momento que había imaginado miles de veces, pero que ahora se sentía completamente irreal. El aroma de la cena se intensificaba, mezclándose con el perfume de Laura que él recordaba con una precisión dolorosa, creando una sinfonía olfativa que lo transportaba a las noches que habían pasado juntos, cuando el mundo se reducía al espacio entre sus brazos y el futuro parecía una promesa infinita de felicidad. «Emilia, ¿quién está en casa?». La voz de Laura flotó desde la cocina como una caricia que atravesó el tiempo y el espacio para tocar directamente el corazón de Fernando. Era la misma voz que había susurrado su nombre en las noches de pasión, la misma que había cantado canciones de cuna que él había imaginado pero nunca había escuchado, la misma que había consolado a Emilia en las noches de tormenta, cuando la niña preguntaba por qué no tenía papá como los otros niños. Fernando cerró los ojos, tratando de absorber cada matiz de esa voz, que había sido la banda sonora de los días más felices de su vida.
«Es un señor que vino a verte, mamá», respondió Emilia con la naturalidad de quien no sospecha que está siendo testigo de un momento histórico. «Dice que se llama...». La niña se detuvo y miró a Fernando con curiosidad, dándose cuenta de que él nunca había mencionado su nombre. «No me dijiste cómo te llamas», agregó con una sonrisa que iluminó su rostro como un amanecer. Fernando la miró, viendo en esa sonrisa el reflejo de todas las sonrisas que se había perdido, todos los cumpleaños, todas las noches de cuentos, todos los momentos que debería haber compartido con ella, pero que había sacrificado en el altar de su cobardía. «Fernando», murmuró, su nombre sonando extraño en sus propios labios, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. «Me llamo Fernando Salvatierra». El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que Fernando pudo escuchar el latido de su propio corazón y el tic-tac del reloj de pared que marcaba los segundos como gotas de eternidad. Desde la cocina llegó el sonido de algo cayendo al suelo, seguido de un silencio aún más profundo que el anterior. Fernando supo que Laura había escuchado su nombre, que en ese momento estaba procesando la imposibilidad de su presencia, que su mundo también se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Emilia miró hacia la cocina con preocupación, sin entender por qué el nombre de Fernando había causado esa reacción en su madre. «Mamá, ¿estás bien?», gritó la niña, pero no hubo respuesta. Solo el silencio cargado de 10 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de noches de llanto que Fernando había causado sin saberlo. Sus piernas temblaron mientras luchaba contra el impulso de salir corriendo, de regresar a la seguridad de su mundo de cristal, donde las emociones se mantenían bajo control y los corazones rotos se reparaban con dinero. Pero la presencia de Emilia a su lado, la confirmación visual de su paternidad, lo mantenía clavado en ese lugar como si hubiera echado raíces en el suelo de madera gastada. Los pasos de Laura se acercaron lentamente, cada uno marcando el compás de una sinfonía que estaba a punto de alcanzar su clímax. Fernando pudo imaginarla del otro lado de la pared, reuniendo valor para enfrentar al hombre que había desaparecido de su vida sin explicaciones, que había dejado un vacío que ella había llenado con amor maternal y fortaleza inquebrantable. Sus manos temblaron mientras se preparaba para ver el rostro que había visitado sus sueños durante 10 años, para enfrentar los ojos que habían llorado por él, para escuchar la voz que había pronunciado su nombre en susurros de amor y gritos de dolor. Emilia seguía mirando hacia la cocina con preocupación, sin entender por qué la llegada de Fernando había transformado la atmósfera de su hogar en algo denso y cargado de electricidad. «¿Conoces a mi mamá?», preguntó la niña con la curiosidad natural de su edad, sin sospechar que acababa de hacer la pregunta más importante de su vida. Fernando la miró, viendo en sus ojos la misma inocencia que él había perdido hacía décadas, la misma pureza que Laura había logrado preservar en su hija a pesar de las dificultades. «Sí», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Conocí a tu mamá hace mucho tiempo». Y en ese momento, Laura apareció en el umbral de la cocina, y el mundo se detuvo para siempre. Laura apareció en el umbral como una aparición que había emergido directamente de los sueños más profundos de Fernando. El tiempo había sido gentil con ella, añadiendo una madurez a su belleza que la hacía aún más hermosa de lo que él recordaba. Sus ojos seguían siendo del mismo azul profundo que había cautivado su corazón una década atrás, pero ahora llevaban las marcas de una mujer que había enfrentado la vida sola, que había criado una hija sin ayuda, que había convertido el dolor en fortaleza y la ausencia en presencia. Su cabello castaño, ligeramente más corto que antes, enmarcaba un rostro que conservaba la misma dulzura que había enamorado a Fernando, pero que ahora mostraba también la determinación de quien había aprendido a ser madre y padre a la vez. Llevaba un delantal manchado de harina,
señal de que había estado preparando la cena cuando escuchó su nombre, y sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al marco de la puerta como si necesitara algo sólido que la mantuviera en pie. Sus ojos se encontraron con los de Fernando a través del espacio que los separaba, y en ese momento, 10 años de silencio se desvanecieron como humo en el viento, dejando solo el eco de un amor que había sobrevivido al abandono y al tiempo. «Fernando», susurró Laura, su voz apenas un hilo de sonido que atravesó el aire como una flecha directa al corazón del hombre que había amado y perdido. Su nombre en los labios de ella sonaba como una oración, como un reproche, como una caricia y como una despedida, todo al mismo tiempo. Fernando sintió que sus rodillas se debilitaban mientras contemplaba el rostro de la mujer que había sido su universo entero durante 6 meses de felicidad absoluta. Podía ver en sus ojos la misma mezcla de amor y dolor que había llevado en su propio corazón durante una década, la confirmación de que ella también había sufrido su ausencia, que también había pasado noches preguntándose qué había salido mal, por qué él había desaparecido sin una palabra de explicación. Emilia miraba a su madre con preocupación, notando la palidez que había invadido su rostro, la manera en que sus manos temblaban, la forma en que su respiración se había vuelto irregular. «Mamá, ¿conoces al señor Fernando?», preguntó la niña con inocencia, sin saber que acababa de hacer la pregunta que cambiaría su vida para siempre. Laura asintió lentamente, sin apartar los ojos de Fernando, como si temiera que él fuera una alucinación que se desvanecería si dejaba de mirarlo. «Sí, mi amor», respondió Laura con una voz que luchaba por mantenerse estable. «Conocí al señor Fernando hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras». Sus palabras flotaron en el aire cargadas de significados ocultos, de verdades que aún no podían ser reveladas, de secretos que pesaban como montañas en el corazón de ambos adultos. Fernando vio cómo Laura luchaba por mantener la compostura frente a su hija, cómo trataba de proteger la inocencia de Emilia mientras procesaba la imposibilidad de su presencia. Era la misma fortaleza que había admirado en ella cuando se conocieron, la misma capacidad de poner las necesidades de otros por encima de las propias que la había convertido en la maestra más querida de su escuela. Pero ahora, esa fortaleza estaba siendo puesta a prueba de una manera que ella nunca había imaginado, enfrentando al hombre que había desaparecido de su vida, llevándose consigo no solo su corazón, sino también la oportunidad de que su hija conociera a su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, porque llorar frente a Emilia habría requerido explicaciones que aún no estaba preparada para dar. Fernando dio un paso hacia adelante, movido por un impulso que era más fuerte que la razón, más poderoso que el miedo que había controlado su vida durante 10 años. «Laura», murmuró, su voz cargada de todas las disculpas que había ensayado, de todas las explicaciones que había preparado, de todo el amor que había mantenido enterrado en lo más profundo de su corazón. «Necesito hablar contigo». Sus palabras sonaron desesperadas, urgentes, como si cada segundo que pasara sin una explicación fuera una eternidad de sufrimiento añadido a la cuenta que ya tenía pendiente con el destino. Laura lo miró con una mezcla de dolor y esperanza que partió el corazón de Fernando en 1000 pedazos. Podía ver en sus ojos que ella también había esperado este momento, que también había soñado con el día en que él regresaría para explicar su ausencia, para llenar el vacío que había dejado en sus vidas. Pero también podía ver el miedo, la incertidumbre de una mujer que había aprendido a vivir sin él y que ahora no sabía si estaba preparada para abrir de nuevo las heridas que tanto trabajo le había costado sanar. Emilia seguía observando el intercambio entre los adultos con la curiosidad natural de su edad.
sin entender completamente lo que estaba presenciando, pero sintiendo la tensión emocional que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. «Emilia, mi amor», dijo Laura con una voz que luchaba por sonar normal, «¿por qué no vas a tu cuarto a hacer la tarea mientras hablo con el señor Fernando?» La niña asintió obedientemente. Pero antes de irse, se acercó a Fernando con una sonrisa que iluminó su rostro como un rayo de sol atravesando las nubes. «Fue un placer conocerlo, señor Fernando», dijo con la cortesía que Laura le había enseñado, extendiendo nuevamente su pequeña mano. Cuando Fernando la tomó entre las suyas, sintió que estaba tocando no solo la mano de su hija, sino el futuro que había perdido. La vida que podría haber tenido si hubiera sido lo suficientemente valiente para quedarse. «El placer fue mío, Emilia», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Eres una niña muy especial». Emilia sonrió aún más ampliamente, sin saber que acababa de recibir el primer cumplido de su padre, y se dirigió hacia su cuarto con la ligereza de quien no lleva el peso de los secretos familiares en sus pequeños hombros. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Laura y Fernando se quedaron solos en el living, separados por 10 años de silencio y unidos por un amor que había sobrevivido al abandono y al tiempo. El silencio que siguió fue tan profundo que Fernando pudo escuchar el latido de su propio corazón y el tic-tac del reloj que marcaba los segundos como gotas de eternidad. Laura se había quitado el delantal y lo había doblado cuidadosamente, un gesto nervioso que Fernando recordaba de sus días juntos, cuando ella necesitaba mantener las manos ocupadas para procesar emociones intensas. Sus ojos se encontraron nuevamente y en esa mirada Fernando vio reflejados todos los días que habían pasado separados, todas las noches que ella había llorado su ausencia, todas las veces que había tenido que explicarle a Emilia por qué no tenía papá como los otros niños. «¿Por qué?», susurró Laura, esa simple palabra cargada de 10 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio, preguntándose qué había hecho mal para que él desapareciera sin una explicación. Fernando sintió que esa pregunta lo atravesaba como una espada, exponiendo todas las mentiras que se había dicho a sí mismo para justificar su cobardía, todas las excusas que había construido para evitar enfrentar la verdad de su abandono. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener, porque estar frente a Laura, ver el dolor que había causado reflejado en sus ojos, era más de lo que su corazón podía soportar. «Porque fui un cobarde», murmuró, su voz quebrada por la culpa y el arrepentimiento. «Porque tuve miedo de no ser suficiente para ti, de no poder darte la vida que merecías». Sus palabras flotaron en el aire como confesiones arrancadas del alma. Verdades que había mantenido enterradas durante una década y que ahora emergían como sangre de una herida que nunca había sanado completamente. Laura sintió como si el mundo se hubiera detenido en ese instante, como si todas las certezas que había construido durante 9 años se desmoronaran ante sus ojos como castillos de arena bajo la lluvia. Las palabras de Fernando resonaban en su mente con la fuerza de un eco que se negaba a desvanecerse, cada sílaba cargada de una verdad que había temido enfrentar desde el momento en que descubrió que estaba embarazada. Sus manos temblaron involuntariamente mientras observaba a Emilia, quien permanecía junto a ella con esa inocencia que solo los niños poseen, ajena al terremoto emocional que se desarrollaba a su alrededor. La profesora podía sentir cómo su respiración se volvía irregular, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de procesar, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responder a una confesión que había llegado una década demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que parecía vibrar entre las paredes del pequeño departamento como electricidad estática antes de una tormenta.
Laura podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón, un ritmo frenético que parecía marcar el tiempo de una cuenta regresiva hacia un momento que cambiaría todo para siempre. Sus ojos se movían entre Fernando y Emilia, buscando desesperadamente alguna señal, alguna pista que le dijera cómo proceder, cómo proteger a su hija de una verdad que podría ser tanto una bendición como una maldición. La luz de la tarde que se filtraba por la ventana creaba sombras danzantes en el rostro de Fernando, revelando líneas de cansancio y arrepentimiento que hablaban de años de culpa y búsqueda, de noches en vela, preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Fernando permaneció inmóvil, como una estatua tallada en remordimiento y esperanza, sus ojos fijos en Emilia con una intensidad que rayaba en la desesperación. Cada detalle del rostro de la niña parecía confirmar lo que su corazón ya sabía, desde la forma de sus cejas hasta la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa, gestos que reconocía como propios reflejados en un espejo del tiempo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, ahora temblaban con la incertidumbre de un hombre que se enfrentaba al momento más importante de su vida. Podía sentir cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, una vulnerabilidad que no había experimentado desde que era apenas un joven asustado que había huido de sus responsabilidades por miedo al fracaso y al compromiso. La pequeña Emilia, con esa sabiduría instintiva que poseen los niños para percibir las emociones de los adultos, comenzó a notar la tensión que llenaba el ambiente como una niebla espesa y sofocante. Sus grandes ojos, tan similares a los de Fernando, se movían entre su madre y el extraño que había llegado a su puerta, buscando comprender por qué el aire se había vuelto tan pesado, por qué su madre parecía estar conteniendo la respiración, como si temiera que el mundo se desmoronara si exhalaba demasiado fuerte. La niña podía sentir algo importante sucediendo, algo que cambiaría la dinámica de su pequeño mundo, aunque no pudiera comprender completamente la magnitud de lo que se estaba revelando ante sus ojos. Su mano buscó instintivamente la de su madre, un gesto de consuelo que también buscaba seguridad en medio de la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor. Laura finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado, cargado de años de dolor silencioso y decisiones difíciles que había tomado sola, sin apoyo, sin la presencia del hombre que ahora estaba frente a ella pidiendo perdón. «Emilia», murmuró, su voz temblando como una hoja en el viento, «ve a tu habitación por un momento, por favor. Los adultos necesitamos hablar». Sus palabras fueron suaves pero firmes, cargadas de una protección maternal que había desarrollado a lo largo de 9 años, de criar sola a su hija, de ser tanto madre como padre, de llenar los vacíos que la ausencia de Fernando había dejado en sus vidas. Podía ver la confusión en los ojos de Emilia, pero también la obediencia que había cultivado a través de una relación basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta, valores que había inculcado en su hija desde que era apenas una bebé. Cuando Emilia desapareció por el pasillo hacia su habitación, sus pequeños pasos resonando como ecos de inocencia que se alejaba temporalmente de una verdad demasiado compleja para su edad, Laura se volvió hacia Fernando con una mirada que mezclaba dolor, ira y una vulnerabilidad que había mantenido oculta durante años. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, con preguntas que habían permanecido sin respuesta durante una década, con reproches que había ensayado en silencio durante las noches más difíciles de la maternidad solitaria. «¿Sabes lo que fue criar sola a tu hija?», le preguntó, su voz cargada de una intensidad que cortaba el aire como una navaja afilada. «¿Sabes lo que fue explicarle por qué no tenía papá?
¿Por qué las otras niñas tenían alguien que las llevara al colegio en auto mientras nosotras caminábamos bajo la lluvia? Sus palabras fueron como puñales dirigidos directamente al corazón de Fernando, cada una diseñada para hacerle sentir el peso de su ausencia, el costo real de su cobardía. Fernando sintió como si cada palabra de Laura fuera una bofetada que despertara en él la magnitud real de su abandono, como si recién ahora pudiera comprender el verdadero costo de su decisión de huir cuando más lo necesitaban. Sus piernas parecían incapaces de sostenerlo, y se dejó caer pesadamente en el pequeño sofá del living, su rostro entre las manos, mientras las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraban su camino hacia la superficie. El llanto que brotó de él no era el llanto controlado de un hombre acostumbrado a mantener las apariencias, sino el llanto desgarrador de alguien que se enfrentaba por primera vez a las consecuencias reales de sus actos, a la devastación que había causado en las vidas de las dos personas que más debería haber protegido. Sus hombros se sacudían con cada sollozo, como si todo el peso de la culpa acumulada durante una década finalmente hubiera encontrado una salida, liberándose en ondas de dolor que parecían no tener fin. Laura observaba esta demostración de vulnerabilidad con sentimientos encontrados, una parte de ella sintiendo una satisfacción amarga al ver a Fernando finalmente enfrentando el dolor que había causado, mientras otra parte, la que había amado profundamente a este hombre, se conmovía ante la evidencia de su sufrimiento genuino. Podía ver en sus lágrimas no solo arrepentimiento, sino también el peso de años de búsqueda, de noches en vela preguntándose por ella y por la hija que nunca había conocido, de una culpa que había carcomido su alma como un ácido lento pero implacable. Sus propias lágrimas comenzaron a brotar, no solo por el dolor del abandono, sino también por la tragedia de todo el tiempo perdido, de todos los momentos que nunca podrían recuperar, de la infancia de Emilia, que había transcurrido sin la presencia de su padre. La habitación se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por los sollozos de ambos, como si el aire mismo estuviera cargado de lamentos por las oportunidades perdidas. Desde su habitación, Emilia podía escuchar los sonidos apagados del llanto, su corazón de niña sintiéndose confundido y asustado por una situación que no podía comprender completamente, pero que intuía como profundamente importante. Sus pequeñas manos se aferraban a su muñeca favorita, esa compañera de aventuras que su madre le había regalado en su último cumpleaños. Buscando consuelo en la familiaridad de su textura suave, mientras su mente infantil trataba de procesar por qué su madre estaba llorando, por qué el hombre extraño parecía tan triste, por qué sentía que algo fundamental estaba cambiando en su mundo pequeño, pero seguro. La niña se acercó sigilosamente a la puerta de su habitación, presionando su oído contra la madera para tratar de entender mejor lo que estaba sucediendo. Movida por esa curiosidad natural de los niños, que los impulsa a buscar respuestas, incluso cuando las verdades pueden ser demasiado complejas para su comprensión. Fernando levantó finalmente la cabeza, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, encontrándose con los de Laura, en un momento de conexión que trascendía el dolor y la ira, un momento donde ambos podían ver reflejado en el otro el amor que una vez habían compartido y que de alguna manera nunca había desaparecido completamente. «Laura», murmuró, su voz ronca por la emoción, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón, sé que no hay palabras que puedan reparar el daño que causé, pero necesito que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti, sin que me preguntara cómo estabas, sin que me arrepintiera de haber sido tan cobarde».
Sus palabras salían entrecortadas, como si cada una le costara un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera arrancando pedazos de su alma para ofrecérselos a ella en un intento desesperado de redención. Podía ver en los ojos de Laura una mezcla de dolor y comprensión, una batalla interna entre el rencor justificado y el amor que había sobrevivido a años de ausencia y silencio. La profesora se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que revelaba tanto su fortaleza como su vulnerabilidad, la misma fortaleza que la había sostenido durante los momentos más difíciles de la maternidad solitaria, y la vulnerabilidad que solo Fernando había sido capaz de despertar en ella. ¿Sabes cuántas veces Emilia me preguntó por su papá?, le dijo, su voz cargada de una tristeza profunda que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. ¿Sabes cuántas veces tuve que inventar excusas, crear historias para protegerla del rechazo, para que no sintiera que no era suficiente para que su padre se quedara? Sus palabras eran como cuchillos que cortaban el aire, cada una diseñada para hacer que Fernando comprendiera no solo el dolor de su ausencia, sino también el esfuerzo sobrehumano que había requerido llenar ese vacío. Ser suficiente para dos, crear un mundo completo para Emilia a pesar de la mitad faltante de su historia. El millonario sintió como si cada palabra de Laura fuera una revelación de su propia ceguera, de su incapacidad para comprender las consecuencias reales de sus decisiones hasta este momento de confrontación brutal con la verdad. Sus manos temblaron mientras se acercaba lentamente a Laura, no para tocarla, sino para mostrarle la sinceridad de su arrepentimiento a través de la proximidad, para que pudiera ver en sus ojos la autenticidad de su dolor y su deseo desesperado de reparar lo irreparable. «Quiero conocerla», susurró, su voz apenas audible, pero cargada de una determinación que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. «Quiero ser el padre que debería haber sido desde el principio. Quiero compensar todo el tiempo perdido. Quiero que sepa que tiene un papá que la ama aunque haya sido demasiado cobarde para demostrárselo antes». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa y una súplica, como una declaración de intenciones que sabía que tendría que respaldar con acciones, con paciencia, con una dedicación que compensara años de ausencia. Laura permaneció en silencio durante largos minutos, su mente procesando las palabras de Fernando mientras su corazón luchaba entre la esperanza y el miedo, entre el deseo de que Emilia finalmente conociera a su padre y el terror de que esta nueva realidad pudiera lastimar a su hija más de lo que la ayudara. Podía sentir el peso de la decisión que se cernía sobre ella como una montaña, sabiendo que cualquier elección que hiciera cambiaría para siempre el curso de sus vidas, que no había vuelta atrás una vez que se abriera esa puerta que había mantenido cerrada durante 9 años. Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Emilia, imaginando a su pequeña hija esperando respuestas que ella misma no sabía cómo dar, preguntándose cómo explicarle que el hombre que había aparecido en su puerta era el padre que había estado ausente toda su vida. La responsabilidad de proteger a Emilia mientras navegaba por esta nueva realidad se sentía abrumadora, como si estuviera caminando por un campo minado emocional donde cada paso podría explotar en consecuencias imprevistas. Fernando observaba cada expresión que cruzaba el rostro de Laura, leyendo en sus facciones la batalla interna que se desarrollaba en su mente, comprendiendo que el destino de su relación con Emilia dependía completamente de la decisión de esta mujer extraordinaria que había criado sola a su hija con una dedicación que él nunca había demostrado. Sus manos se cerraron en puños, no por ira, sino por la frustración de saber que había perdido el derecho a tomar decisiones sobre la vida de su propia hija, que ahora dependía de la gracia y la sabiduría de Laura para tener una oportunidad de redimirse como padre.
Podía sentir como cada segundo de silencio se extendía como una eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para darle la oportunidad de reflexionar sobre la magnitud de lo que estaba pidiendo, sobre la confianza que necesitaba ganar para ser digno de conocer a la niña que llevaba sus ojos, pero había crecido sin su amor. El sonido suave de pasos pequeños en el pasillo interrumpió la tensión del momento, y ambos adultos se volvieron para ver a Emilia asomándose tímidamente desde la esquina, sus grandes ojos moviéndose entre su madre y Fernando con una curiosidad mezclada con preocupación. La niña había sentido que la conversación había cambiado de tono, que las lágrimas habían dado paso a algo diferente. Algo que la incluía de alguna manera que no podía comprender completamente, pero que intuía como importante para su futuro. Sus pequeños pies descalzos se movieron silenciosamente sobre el piso de madera mientras se acercaba lentamente, como un animalito cauteloso que se aproxima a algo desconocido pero potencialmente significativo. Laura sintió como su corazón se aceleraba al ver a su hija, sabiendo que había llegado el momento de tomar una decisión que no podía postergar más, que la presencia de Emilia había convertido esta conversación de adultos en una realidad que involucraría a los tres para siempre. Laura extendió su brazo hacia Emilia, invitándola a acercarse con un gesto que mezclaba protección maternal con la necesidad de incluirla en una conversación que, después de todo, era sobre ella y su futuro. «Ven acá, mi amor», le dijo con una voz que intentaba sonar tranquila a pesar de la tormenta emocional que se desarrollaba en su interior. Cuando Emilia se acurrucó contra su costado, Laura sintió la responsabilidad de ser la mediadora entre dos mundos que estaban a punto de colisionar. El mundo seguro y predecible que había construido para su hija y el mundo desconocido que Fernando representaba, lleno de posibilidades, pero también de riesgos que no podía calcular completamente. Sus brazos se cerraron protectoramente alrededor de Emilia, mientras sus ojos se encontraban con los de Fernando, buscando en ellos alguna garantía de que sus intenciones eran genuinas, de que no desaparecería nuevamente si las cosas se volvían difíciles o complicadas. Fernando sintió como si estuviera viendo a Emilia por primera vez realmente, no solo como la confirmación de su paternidad, sino como una persona completa, una niña, con su propia personalidad, sus propios miedos y esperanzas, sus propias preguntas sobre el mundo y su lugar en él. La forma en que se acurrucaba contra Laura hablaba de una relación profunda y amorosa, de una confianza que había sido construida día a día a través de años de cuidado constante y dedicación incondicional. Podía ver en los gestos de Emilia ecos de sí mismo a esa edad, pero también la influencia clara de Laura en su manera de moverse, de observar el mundo, de buscar seguridad en los brazos de su madre. La realización de todo lo que se había perdido lo golpeó como una ola, pero también despertó en él una determinación férrea de no perderse ni un momento más de la vida de esta niña extraordinaria que era su hija. «Emilia», dijo Laura suavemente, su voz cargada de una ternura que intentaba suavizar la complejidad de lo que estaba a punto de revelar. «¿Recuerdas cuando me preguntaste sobre tu papá?» La niña asintió con solemnidad, sus grandes ojos fijos en el rostro de su madre, sintiendo instintivamente que esta conversación era diferente a todas las anteriores, que finalmente iba a recibir respuestas reales a las preguntas que había hecho durante años. Laura respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas para explicar una situación que ella misma apenas estaba comenzando a procesar, sabiendo que las próximas palabras cambiarían para siempre la percepción que Emilia tenía de su familia y de sí misma. «Este señor», continuó su voz temblando ligeramente, «es Fernando, y él es tu papá». Las palabras
Flotaron en el aire como plumas que caían lentamente, cada una cargada de un peso emocional que transformaba la realidad de todos los presentes en la habitación. Emilia permaneció inmóvil por un momento que pareció extenderse infinitamente, sus grandes ojos moviéndose lentamente entre su madre y Fernando, mientras su mente infantil procesaba una información que había esperado durante toda su corta vida, pero que ahora la abrumaba con su realidad tangible. Sus pequeñas manos se aferraron con más fuerza a la blusa de Laura, buscando ancla en la familiaridad de su madre, mientras navegaba por las aguas desconocidas de esta revelación que cambiaba todo lo que creía saber sobre su mundo. Podía sentir como su corazón latía más rápido, como si su cuerpo estuviera respondiendo a la importancia del momento antes de que su mente pudiera comprenderlo completamente, como si cada célula de su ser reconociera la presencia de alguien que había estado ausente, pero que siempre había sido parte de ella. La habitación se llenó de un silencio expectante, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, mientras esperaba la reacción de esta niña cuya vida acababa de transformarse con unas pocas palabras. Fernando sintió como si estuviera presenciando el momento más importante de su vida, viendo cómo su hija procesaba la revelación de su existencia con una seriedad que parecía demasiado madura para sus 9 años. Cada expresión que cruzaba el rostro de Emilia era como un libro abierto que le permitía leer las emociones que se desarrollaban en su interior. Confusión, curiosidad, esperanza, miedo, todo mezclado en una sinfonía de sentimientos que reflejaba la complejidad de la situación que habían creado los adultos a su alrededor. Sus propias manos temblaron con el deseo de acercarse a ella, de tomarla en sus brazos y pedirle perdón por todos los años perdidos, pero se contuvo, comprendiendo que este momento pertenecía a Emilia, que ella necesitaba tiempo y espacio para procesar esta nueva realidad a su propio ritmo. La paciencia que nunca había desarrollado en los negocios ahora se convertía en su mayor virtud, esperando que su hija decidiera cómo quería proceder con esta relación que acababa de nacer. Laura observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación, admirando la fortaleza emocional que Emilia estaba demostrando ante una situación que habría abrumado a muchos adultos, pero también temiendo que esta revelación pudiera ser demasiado para su corazón de niña. Podía ver en los ojos de Emilia el mismo proceso de evaluación que ella misma había experimentado al ver a Fernando en la puerta. Esa búsqueda instintiva de similitudes, de conexiones, de explicaciones para sentimientos que no había sabido nombrar hasta ahora. Sus brazos se mantuvieron protectoramente alrededor de su hija, ofreciéndole la seguridad de saber que, sin importar lo que decidiera sobre Fernando, el amor incondicional de su madre permanecería constante e inquebrantable. La responsabilidad de guiar a Emilia a través de este momento se sentía monumental, como si estuviera ayudando a su hija a nacer nuevamente, esta vez en un mundo que incluía la presencia de su padre. Finalmente, Emilia levantó la vista hacia Fernando, sus ojos estudiándolo con una intensidad que parecía penetrar directamente en su alma, como si estuviera buscando en él las respuestas a preguntas que había llevado en su corazón durante toda su vida. «¿Por qué no estuviste antes?», preguntó con una simplicidad devastadora, su voz pequeña pero clara, cargada de una honestidad que cortaba más profundo que cualquier acusación que un adulto pudiera haber formulado. La pregunta flotó en el aire como una flecha dirigida directamente al corazón de Fernando, exponiendo la herida central de toda esta situación con la claridad brutal que solo los niños poseen para ir directo al núcleo de las cosas importantes. No había ira en su voz, solo una curiosidad genuina, mezclada con un dolor que había aprendido a llevar sin siquiera saber que lo cargaba.
una pregunta que había formulado en silencio cada vez que veía a otras niñas con sus padres. Fernando sintió como si esas palabras simples hubieran removido todas las defensas que había construido alrededor de su culpa, dejándolo completamente expuesto ante la mirada inquisitiva de su hija. Se arrodilló lentamente frente a ella, bajando a su nivel para que pudieran mirarse a los ojos como iguales, como dos personas que compartían sangre, pero que se conocían por primera vez. «Porque fui un tonto», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo, eligiendo palabras que una niña pudiera entender sin minimizar la gravedad de sus acciones. «Porque tuve miedo y tomé una decisión muy mala que lastimó a tu mamá y a ti, y me he arrepentido cada día desde entonces». Sus palabras salían directamente de su corazón, sin filtros ni excusas, ofreciéndole a Emilia la verdad cruda pero comprensible, respetando su inteligencia mientras reconocía su edad. Podía ver en los ojos de su hija una evaluación silenciosa, como si estuviera decidiendo si podía confiar en este hombre que reclamaba ser su padre, pero que había estado ausente durante toda su vida. Emilia permaneció en silencio durante varios minutos, su mente trabajando para procesar no solo las palabras de Fernando, sino también las emociones que podía percibir en él. Esa vulnerabilidad genuina que los niños son tan hábiles para detectar en los adultos. Podía sentir algo familiar en él, algo que resonaba en su interior de una manera que no podía explicar, pero que la tranquilizaba, como si una parte de ella que siempre había estado esperando finalmente hubiera encontrado su lugar. Sus pequeñas manos se relajaron gradualmente en la blusa de Laura, aunque no se alejó completamente de la seguridad de los brazos de su madre, manteniendo esa conexión que había sido su ancla durante toda su vida. «¿Te vas a quedar ahora?», preguntó finalmente, su voz cargada de una esperanza cautelosa que revelaba tanto su deseo de tener un padre como su miedo de ser abandonada nuevamente. La pregunta contenía toda la sabiduría de una niña que había aprendido que los adultos a veces hacían promesas que no cumplían, pero que aún conservaba la capacidad de esperar que esta vez fuera diferente. Fernando sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho ante la pregunta de Emilia, comprendiendo que en esas pocas palabras se concentraba no solo la esperanza de una niña, sino también la oportunidad de redención que había buscado durante años sin saber cómo encontrarla. Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una determinación que brotaba desde lo más profundo de su ser. Una promesa que se hacía tanto a sí mismo como a esta niña extraordinaria que había heredado sus ojos, pero que había crecido con el corazón valiente de su madre. «Sí», respondió con una firmeza que resonó en toda la habitación. «Me voy a quedar para siempre, si tú me dejas». Sus palabras no eran solo una promesa, sino un juramento, un compromiso que sabía que tendría que honrar cada día por el resto de su vida. No solo con palabras, sino con acciones que demostraran que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a ser el padre que Emilia merecía. Podía ver en los ojos de su hija una evaluación silenciosa, como si estuviera midiendo la sinceridad de sus palabras contra el peso de su ausencia pasada. Laura observaba este intercambio entre padre e hija, con una mezcla de emociones que la abrumaban. Alivio por ver que Emilia estaba manejando la situación con una madurez sorprendente. Esperanza por la posibilidad de que su hija finalmente tuviera la figura paterna que siempre había deseado, y un miedo persistente de que esta nueva dinámica pudiera complicar la vida estable que había construido para ambas. Podía ver en Fernando una transformación genuina, una vulnerabilidad que nunca había presenciado en él durante su relación pasada, como si la presencia de Emilia hubiera despertado en él una versión de sí mismo que ni él sabía que existía.
Sus brazos se mantuvieron protectoramente alrededor de su hija, pero podía sentir cómo la tensión en su cuerpo comenzaba a relajarse gradualmente, como si una parte de ella, que había estado en guardia durante 9 años, finalmente pudiera permitirse considerar la posibilidad de que no tendría que enfrentar sola los desafíos de la maternidad. Emilia estudió el rostro de Fernando durante largos momentos, sus ojos infantiles pero sabios, buscando en él las señales que le dirían si podía confiar en este hombre que reclamaba amarla, pero que había estado ausente durante toda su vida. Podía sentir algo en él que resonaba con algo en su interior, una conexión que iba más allá de las palabras y que hablaba de vínculos de sangre que habían permanecido dormidos, pero nunca rotos. Sus pequeñas manos se movieron lentamente, alejándose de la seguridad de la blusa de Laura para extenderse tímidamente hacia Fernando. Un gesto que contenía toda la valentía de una niña que decidía darle una oportunidad al amor paternal que había esperado durante toda su vida. ¿Me puedes abrazar?, preguntó con una voz pequeña pero clara, sus palabras cargadas de una vulnerabilidad que revelaba cuánto había anhelado este momento sin siquiera saber que era posible. La pregunta flotó en el aire como una invitación al perdón, como una puerta que se abría hacia un futuro que ninguno de los tres había imaginado posible hasta ese momento. Fernando sintió como si todas las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronaran ante esa simple petición, como si años de culpa y arrepentimiento se disolvieran en la posibilidad de sostener a su hija en sus brazos por primera vez. Sus manos temblaron mientras se acercaba lentamente a Emilia, moviéndose con la delicadeza de alguien que maneja algo infinitamente precioso, como si temiera que este momento fuera un sueño que podría desvanecerse si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente la tomó en sus brazos, sintió como si una parte de él, que había estado rota durante años, finalmente encontrara su lugar, como si el vacío que había llevado en su pecho se llenara con el amor instantáneo e incondicional que solo un padre puede sentir por su hija. Emilia se acurrucó contra él con una naturalidad que lo sorprendió, como si su cuerpo reconociera instintivamente la conexión que sus mentes estaban apenas comenzando a explorar, como si años de ausencia se disolvieran en la calidez de este primer abrazo. Laura observaba esta escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, lágrimas que contenían años de dolor, pero también una esperanza renovada que no había sentido desde que descubrió que estaba embarazada y se enfrentó sola a la perspectiva de criar a su hija. Podía ver en el abrazo entre Fernando y Emilia el comienzo de algo que había soñado, pero que nunca se había atrevido a esperar realmente. Una familia completa, un futuro donde su hija tendría tanto el amor incondicional de su madre como la presencia y el apoyo de su padre. Sus manos se movieron instintivamente hacia ellos, y pronto los tres estaban unidos en un abrazo que simbolizaba no solo el reencuentro de un padre con su hija, sino también la posibilidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. El pequeño departamento que había sido testigo de años de lucha y sacrificio, ahora se llenaba con la promesa de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad que ninguno de ellos había creído posible. El sol de la tarde que se filtraba por la ventana parecía más brillante ahora, iluminando esta nueva configuración familiar con una luz dorada que hablaba de esperanza y posibilidades infinitas. Fernando sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, que tendría que ganarse día a día el amor y la confianza de Emilia, que tendría que demostrar con acciones que las promesas que había hecho eran genuinas y duraderas. Laura sabía que tendría que aprender a compartir a su hija, a confiar en Fernando de maneras que había creído imposibles,
a construir una nueva dinámica familiar que honrara tanto el pasado que habían vivido sin él como el futuro que ahora podían construir juntos. Y Emilia, con la sabiduría instintiva de los niños, sabía que su mundo había cambiado para siempre, que la pregunta sobre su padre que había llevado en su corazón durante 9 años, finalmente había encontrado su respuesta, y que esa respuesta venía acompañada de la promesa de un amor que, aunque tardío, era real y duradero. En ese abrazo que los unía a los tres, nacía no solo una relación entre padre e hija, sino también la posibilidad de que el amor pudiera triunfar sobre el tiempo perdido, de que nunca fuera demasiado tarde para comenzar de nuevo cuando el corazón estaba verdaderamente dispuesto a cambiar.